Queridos amigos de Monticello, reciban un saludo muy especial. Bienvenidos a esta semana de reflexión filosófica en la cual reflexionaremos en torno a la figura de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Carmelita descalza, mártir de nuestra orden. Le damos la bienvenida a todas las personas que han acogido y han aceptado esta invitación para acompañarnos a lo largo de esta semana con estas bellas reflexiones en las que hablaremos sobre el ser humano según esta filósofa tan interesante, Edith Stein. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Hoy vamos a compartir esta primera reflexión de la semana con el padre Hernando Uribe Carvajal, Carmelita Descalzo, quien acompaña en este momento la comunidad de Monticello Casa de Espiritualidad. Así que bienvenidos a este espacio, a esta semana de reflexión filosófica. Quiero empezar hablando simplemente unas pequeñas notas sobre Teresa Benedicta de la Cruz, esta filósofa tan interesante. Ella, un 12 de octubre de 1891, vio la luz en la entonces ciudad prusiana de Breslau, actualmente Polonia. Su entorno familiar hunde sus raíces, tradiciones y religión en el judaísmo. Y esta es su lengua materna y el sello que, de un modo u otro, marcará toda su existencia y su misma muerte. Edith Stein, aun cuando se convierta al cristianismo, nunca dejará de ser judía. No renuncia a la herencia recibida y siente el orgullo de ser de la misma estirpe de María y Jesús. Su cristianismo da un sentido más profundo a su origen, y su compenetración con Cristo la lleva a valorar con mayor fuerza su herencia hebrea. Y ese talante judío que impregnará siempre su carácter es la base de su tenacidad y constancia, tal como afirma ella misma respecto a la capacidad de esfuerzo de los judíos. Comillas. El judío es capaz de ser tenaz, esforzado e incansable, soportar privaciones año tras año, pero en tanto en cuanto tenga la meta ante los ojos. Cierro comillas. Este talante lo encontraremos más adelante siempre presente en la vida de Edith, sobre todo cuando se aventura, arriesgándolo todo a encontrar la verdad, cueste lo que cueste. Bienvenidos a esta reflexión de esta noche en la que tendremos una visión general sobre esta filósofa. Le damos entonces la bienvenida al padre Hernando Uribe Carvajal, Carmelita Descalzo. Queridos amigos de Monticello, es para mí muy grato comunicarme con ustedes en este momento para compartir mis inquietudes sobre Einstein, tal como les anunció el padre Jorge Iván. Y esto está en un momento muy oportuno, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, la pandemia. Es una oportunidad para que nosotros, seres humanos, cada uno se interese en sí mismo, esa maravilla que es, ese tesoro que es, y por lo tanto, al interesarse en sí mismo, descubre el papel que está llamado a realizar como vocación de parte del Creador, de tal forma que la figura de Einstein, Santa Benedicta, Teresa Benedicta de la Cruz, es para nosotros una persona supremamente estimulante. Einstein nació en 1891, el 12 de octubre, última de 11 hermanos de familia judía. Ya este dato es supremamente interesante, que es la última, y por ser la última, generalmente en las familias esta realidad ofrece a veces grandes dificultades, porque la última persona de una familia numerosa
se siente con ciertos derechos que no tienen los demás y por lo tanto fácilmente adquiere una formación no adecuada para lo que es, y más en el caso de Sor Teresa, que es una mujer extraordinariamente inteligente, una mujer de gran vivacidad y una mujer que no se arredra ante nada. Entonces aquí tenemos ya un primer paso interesante para el mundo de hoy. Además, en 1893, a los 2 años, muere su papá, y esto también la marca como una huérfana, de tal forma que ejerce en ella una marca especial en su psicología. En 1897, a los 6 años, comienza sus estudios en la Escuela Protestante de Ideología Liberal, de Racionalismo Kantiano, es decir, un mundo que realmente ofrece grandes dificultades por la forma recortada como concibe al ser humano, simplemente como algo que es una idea, como algo que es meramente razón. Y esto también a ella le resulta supremamente incómodo. A los 15 años abandona la religión por no encontrarle sentido. Y esto es un dato también interesante en su vida, que tiene la personalidad de abandonar su religión porque su religión a ella no le dice nada. Ya en este punto que tenemos una cosa interesante, y es que, ¿qué es la religión? Para nosotros todos, la religión es la institución que tiene unos ritos y que tiene unas ceremonias y que tiene también unas fórmulas. Y realmente eso no es propiamente la religión, sino una dimensión de la religión, que es la institución. Propiamente la religión es la relación del hombre con Dios en su intimidad, y por lo tanto cada ser humano tiene su modo de religión, su modo de comunicación con Dios, y cada uno lo sabe bien en lo íntimo de su corazón. Esta realidad es algo que nosotros tenemos en este momento del siglo XXI para tomar en cuenta. Yo soy un ser humano, tengo una intimidad, vengo del Creador y camino hacia Él. Y entre los dos existe una relación de profunda intimidad que solamente es de Él conmigo y mía con Él. Y aquí tenemos nosotros una primera invitación a darle sentido a nuestra vida con motivo de la pandemia y teniendo en cuenta a Einstein, que realmente fue una persona que se interesó mucho en darle sentido a su religión. Y por eso la religión que profesaba, su religión judía, no la llena a ella y por eso la abandona. De los años 1911 a 1913, o sea, cuando tiene 20 años, 21, estudia historia, psicología y germanística, es decir, es una mujer que se interesa en cultivarse. También tenemos aquí un ejemplo para lo que es el ser humano del mundo actual, un interés grande en conocer la historia de lo que ha pasado en el mundo desde que el hombre apareció y al mismo tiempo conocer la interioridad del hombre con la psicología y también con la lengua materna. Einstein experimenta crisis con la psicología también. ¿Por qué? Porque la psicología que enseñan y que ya está estudiando no le dice nada de Dios y por lo tanto al sentir que es una psicología sin alma y sin Dios tampoco le interesa y por eso va a buscar una realidad diferente que encuentra, lee a Husserl, Edmundo Husserl, y se matricula en la Universidad de Gotinga, donde él es profesor. La fenomenología rompe con la mentalidad racionalista, es decir, ella se encuentra con un mundo nuevo, con un mundo que realmente ella aspira a tener y que no esperaba encontrar en ninguna parte, pero que al fin apareció. La escuela de Husserl en Gotinga con la fenomenología. La fenomenología rompe la mentalidad racionalista que está imperando hasta el momento. Y en este mundo de la
de la fenomenología se encuentra con una persona muy especial, gran filósofo, que se llama Max Scheler. Él le presenta el mundo de la fe, es decir, este hombre para ella la marca de una manera muy especial. En 1916, Edith es asistente de Husserl y por lo tanto se interesa mucho en conocer a fondo el pensamiento de este gran filósofo del siglo XX. También ocurre algo importante en la vida de Edith en este momento y es la muerte de Adolfo Reinach. Primer encuentro con la cruz de Cristo, busca la fe. ¿Qué pasó? Einstein encontró algo realmente maravilloso y es que la viuda de su gran amigo Reinach es alguien que supera la muerte de su esposo sintiendo que la presencia de Cristo llena su vida con un consuelo totalmente fortalecedor. En este momento, 1921, Teresa busca la fe y en ese momento se encuentra con que lee la vida de Santa Teresa. Una noche en una biblioteca donde debe dormir, hace una búsqueda de un libro y encuentra el libro de la vida de Santa Teresa y se dedica a leerlo. Y esta es la pasión que siente, que no lo cierra hasta que no lo termina. Un libro maravilloso para ella. ¿Qué encuentra Einstein aquí? Encuentra que lo que Teresa cuenta en este libro no es algo fantasioso, no es algo imaginario, sino que está poniéndole palabras a lo que ella está viviendo en su vida, tanto su interioridad como su exterioridad. Y esto hace que Einstein busque el bautismo y se bautiza ya como católica. Da conferencias por toda Alemania en 1928, cuando tiene 37 años, sobre feminismo y educación católica. A Einstein le interesa mucho la educación, tanto de los seres humanos como que la mujer adquiera su verdadera personalidad de lo que es una mujer. Einstein es profesora de antropología y pedagogía en el Instituto Alemán de Pedagogía Científica de Münster. Y en el 33, la subida de Hitler al poder pone fin a su actividad docente por ser judía. En 1934, cuando tiene 43 años, ingresa al Carmelo de Colonia con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. En 1938, después de 5 años, se traslada como fugitiva de los nazis al Carmelo de Echt, en Holanda, y escribe allí sobre Dionisio Areopagita, un gran pensador cristiano católico del siglo V, siglo VI, que le apasiona sobremanera, precisamente sobre mística. El 7 de agosto de 1942 es llevada a Auschwitz-Birkenau y el 9 de agosto de ese mismo año es asesinada en la cámara de gas. En 1987 beatificada por Juan Pablo II y en 1998 canonizada por el mismo Papa el 11 de octubre. Su fiesta la celebramos el 9 de agosto. ¿Qué podemos decir más de Einstein? Es una buscadora incansable de la verdad como realidad y no como mero concepto. La sed de la verdad ha sido mi oración continua. Esta frase sintetiza el contenido de su vida. Vuelvo a repetirla. La sed de la verdad ha sido mi oración continua. O sea que Einstein establece una conexión extraordinaria de identidad entre la oración y la verdad. Ahora bien, Teresa Benedicta, ¿qué es? Por naturaleza, una filósofa. Nosotros a la filosofía le tenemos cierto desprecio, cierto fastidio, cierta aversión, porque propiamente no sabemos qué es. ¿Qué pasa con la filosofía? Si atendemos a su sentido etimológico, nos encontramos con algo maravilloso, de cómo filosofía
es el amor de la sabiduría, y es algo a lo cual todo ser humano está llamado, el amor de la sabiduría, saber cómo es mi vida, qué es el hombre. Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es su fundamento? ¿Dónde está su unidad y el sentido de su existencia? Es decir, en el interior de Einstein alentaba una ansia por el sentido de la vida y del hombre. Anhelaba encontrar la gran interrelación del hombre, el mundo y el ser divino. Es decir, ella era realmente una mujer culta de una precocidad extraordinaria. A eso estamos invitados. Por lo tanto, queridos hermanos, en este momento de la pandemia, es interesante que al tener que organizar la vida diaria de otra manera, forma de distribuir el tiempo de los lugares donde estamos, cuál es el mayor interés que debemos despertar, el que cada uno se interese en sí mismo, en conocer esa maravilla que es, ese tesoro que es, y se dedique a cultivarlo con esmero, algo que realmente está necesitando el hombre del siglo XXI. ¿Por qué Einstein abandona la religión? Porque no le habla de Dios, del Dios que busca. Su encuentro con Husserl y todo el grupo de fenomenología le abre el camino. Ella nos dice: yo había recorrido y dejado atrás un largo camino que va desde aquel día de abril de 1913 en que por primera vez llegué a Gotinga hasta marzo de 1921 en que volví y tomé la mayor decisión de mi vida, y fue realmente comenzar a vivir como mujer creyente. Ya a los 22 años, en 1913, su ateísmo o su irreligiosidad desaparece. En el encuentro con la fenomenología se abre al fenómeno de la religión. O sea, es un fenómeno que es algo que está ocurriendo fuera de ella y que le interesa a ella también. Y por lo tanto siente que la religión es algo esencial en su vida, algo maravilloso. En esta visión de la vida, apartando la mirada filosófica del sujeto, se dirigía ahora al objeto. Ya no me interesó en mí, sino en algo que tengo frente a mí. El conocimiento parecía de nuevo un recibir que tenía un estatuto en la cosa, y esa cosa en último caso se llama Dios, para lo cual Einstein, que siente que necesita descubrir que tiene otros ojos para ver lo invisible, otros oídos para escuchar lo inaudible y otro olfato para oler lo que no se puede oler. Los jóvenes fenomenólogos, compañeros de ella, son decididos realistas, es decir, no les interesa ya ni el racionalismo ni el idealismo. Su realismo realmente los compromete totalmente. Miran la realidad tal como ella es. Se proponen dejar hablar las cosas sin prejuicio alguno. Eso es lo propio de la fenomenología. Dejar hablar las cosas sin prejuicio alguno, sin juicios previos. La precisión que da esta mirada abierta tiene acogida en todos los sectores filosóficos por su influjo fecundante. Se trata de una intuición inmediata de la realidad, es decir, tenemos la capacidad de ver la realidad como ella es decir, la objetividad, incluyendo a Dios, que se nos da en su inmediatez, y tenemos el poder de percibirla de la misma manera, sin intermediarios. Por lo tanto, yo siento que entre Dios y yo no existe ninguna intermediación. No tengo que ir a la naturaleza, no tengo que ir a los libros, no tengo que ir a las ceremonias, no tengo que ir a las fórmulas para llegar a Dios. Dios está en la inmediatez de mi corazón, algo verdaderamente maravilloso que nosotros tenemos por descubrir en este momento de la historia. Es un mundo desconocido, dice ella, que me abrió un campo de fenómenos ante los que ya nunca me fue posible pasar con los ojos cerrados. No en vano nos habían inculcado que debíamos mirar las cosas sin prejuicios, quitándonos ante todos los lentes de los ojos.
quitándonos antes todos los ojos, todos los lentes de los ojos, y el mundo de la fe quedó repentinamente abierto ante mí, transformándome casi sin notarlo. Vuelvo a repetir este párrafo que me parece muy interesante. Un mundo desconocido que me abrió un campo de fenómenos ante los que ya nunca me fue posible pasar con los ojos cerrados. No en vano nos habían inculcado que debíamos mirar las cosas sin prejuicios, quitándonos antes todos los lentes de los ojos, y el mundo de la fe quedó repentinamente abierto ante mí, transformándome casi sin notarlo. Es una maravillosa expresión de lo que significa para ella el descubrimiento de la fenomenología. El enfoque de Husserl sobre la investigación filosófica se lo dijo todo. Nos dice, la vida del hombre no es más que un caminar hacia Dios. Yo intento alcanzar este fin sin pruebas teológicas, métodos o ayudas. En otras palabras, alcanzar a Dios sin Dios. Como sea, yo tengo que eliminar a Dios de mi pensamiento científico para preparar el camino hacia Dios a aquellos que, a diferencia de usted y yo, no tienen la seguridad de la fe a través de la Iglesia. Con Husserl aprende a acoger la verdad sin prejuicios y con Max Scheler a ver la posibilidad de ser católica y científica a la vez. Es decir, suprime toda intermediación, Dios en mí, yo en él. Algo que el hombre del siglo XXI tiene por descubrir. Y al descubrirlo, cultivarlo con esmero. Así como yo me intereso en cultivar mis ojos, mis oídos, mi olfato, mi gusto, mi tacto, me intereso más todavía en cultivar esa relación de inmediatez con mi Creador, con Dios, con el infinito. Max Scheler produjo en ella una especie de deslumbramiento. Asiste a sus conferencias sobre temas religiosos, como la esencia de lo santo. De él aprende ante todo que solo la religión convierte a la persona en persona. Que él también decía, Max Scheler, no somos personas, nos hacemos personas amando. Por lo tanto, nosotros defendemos mucho la persona. Al defenderla, nos estamos comprometiendo. Yo quiero ser persona y por lo tanto me intereso en cultivar mi capacidad de amarme a mí mismo, de amar a los demás, de amar el mundo en que vivo y sobre todo de amar a Dios, que tal como lo estamos viendo significa una relación de inmediatez. Él en mí, yo en él, él en mí. Un día Edith fue a visitar a Ana, la viuda de su admirado profesor Reinach, que ya habíamos dicho. Se transformó al ver a la viuda aceptando la muerte de su marido con entereza y serenidad, abandonada completamente en las manos de Dios. Comprobó entonces cuán grande y divino es el cristianismo, es decir, la forma como la viuda supo superar el trauma de la muerte fue algo que constituyó para Edith Stein una lección maravillosa que aprendió de forma admirable. Adolfo Reinach le dejó esta impresión, es decir, el que murió y dejó la viuda. Esta impresión le dejó su reverencia por todo lo creado y en particular su respeto por todos los seres humanos le permitieron penetrar en el secreto centro inefable de los hombres e hicieron de él un tierno y comprensivo confesor a su manera, de modo que le abrían los corazones y le contaban sus tribulaciones y cuando se iban se sentían reconfortados sin saber cómo ni por qué. Un retrato maravilloso de su amigo Adolfo Reinach, aquel que dejó esa vida que también fue admirable para ella. Un dato muy interesante en la vida de Edith Stein que nosotros tenemos que tener en cuenta o debemos tener en cuenta en la vida diaria, porque personas queridas que van muriendo las tenemos todos los días. ¿Cómo asumimos una actitud positiva frente a esta realidad de la muerte?
Ya en 1917, Einstein escribió: mi plan está claro ante mis ojos. Naturalmente es muy modesto. Me gustaría empezar en la experiencia interior de Dios, la experiencia de sentirme refugiada en Él. Por lo tanto, Einstein tiene el instinto de lo divino, algo que el hombre del siglo XXI necesita aprender, así como tenemos el instinto de la comida, de la bebida, del vestido, tenemos más todavía el instinto de lo divino, el instinto de Dios. Cuando H. lee de un tirón a los 30 años, en una noche de verano de 1921, la autobiografía de Santa Teresa, está preparada para entender de qué se trata. Santa Teresa no hace más que corroborar que todas sus sospechas y hallazgos están en buenas manos, y por eso, al terminar el libro, exclama deslumbrada: aquí está la verdad. Le queda claro que siempre ha orado, según la confidencia que algún día le hizo a la Madre Teresa Renata del Espíritu Santo: mi sed de verdad ha sido una oración continua. ¡Qué maravilla! Mi sed de verdad ha sido una oración continua. Su pasión por la verdad se afianza con la lectura del libro de Santa Teresa, donde descubre que la verdad existe. Todo el libro del lenguaje sapiencial es testimonio de lo saboreado. Jesús es la verdad, la realidad viva que mueve todo en Teresa de Jesús, en la creación entera, a la vez que le deja una huella conmovedora. Es decir, la verdad no es un concepto, la verdad no es una imaginación, la verdad es la realidad, y sobre todo la verdad es Dios. Y así recordamos también lo que dice el mismo Jesús en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Algo maravilloso. Vale la pena leer un párrafo de Santa Teresa, del libro de la vida, que dice lo siguiente, el último capítulo, capítulo 40. Dice Santa Teresa: quedóme una verdad de esta divina verdad esculpida, que me hace tener un nuevo acatamiento a Dios. Entendí qué cosa es andar mi alma en verdad, delante de la misma verdad. Entendí grandísimas verdades sobre esta verdad, más que ni muchos letrados me lo hubieran enseñado. Esa verdad que digo, que se me dio a entender, es en sí misma verdad, y es sin principio ni fin, y todas las demás verdades dependen de esta verdad. Es decir, Santa Teresa tiene una habilidad palmosa para jugar con las palabras, para decirnos cosas admirables como expresión de su inmensa riqueza interior. Y Einstein escribió: no aceptemos como verdad nada que carezca de amor. No aceptemos como amor nada que carezca de verdad. Un juego también de palabras. No aceptemos como verdad nada que carezca de amor. No aceptemos como amor nada que carezca de verdad. Su anhelo de la verdad aparece con mucha claridad en su meditación de Epifanía relacionada con los magos que van a visitar a Jesús en el pesebre. Es de 1940 esta obra de Einstein sobre los magos. Dice ella: en los magos vivía un deseo puro de alcanzar la verdad, que no se detiene en las fronteras de doctrinas y tradiciones particulares. Dios es la verdad y Él quiere manifestarse a todos aquellos que lo buscan con sincero corazón. Y continúa: por eso llegó el día en que se les apareció a esos sabios la estrella que los condujo por el camino de la verdad encarnada. Se posan ante ella, esa verdad, y depositan sus coronas a sus pies, sus tesoros, pues todos los tesoros del mundo no son sino polvo en su comparación. Un párrafo maravilloso de Einstein estableciendo una relación de los magos con la verdad que es Dios y la verdad que los hombres enseñamos y vivimos. Foiling,
Un biógrafo suyo escribe: en el interior de Einstein alentaba una ansia por el sentido más profundo de la vida y del ser del hombre. En esa ansia ella aspiraba, en constante contemplación, en la vida y en la investigación científica, a hallar la gran interrelación de la existencia en la humanidad y en la totalidad del mundo y del ser. Nosotros encontramos en los escritos de Einstein un párrafo admirable que tiene que ver con la vida mística de esta mujer, que dice lo siguiente: existe un estado de quietud en Dios, de relajación de toda actividad intelectual, en que no hago planes, no tomo resoluciones y no actúo, sino que dejo todo lo venidero en manos de la voluntad divina, abandonándome a la providencia. Y mientras más me entrego a este sentimiento, comienzo a llenarme más y más de vida nueva, que me empuja a nuevas ocupaciones, sin que para ello actúe la voluntad. Esta energía vital aparece como flujo de una actividad y una fuerza que no son mías y que sin ningún tipo de exigencias por mi parte trabaja en mí. Este párrafo admirable realmente está en la ciencia de la cruz. Es algo maravilloso que nos indica una experiencia muy profunda de lo que es la mística, un estado de ánimo sereno, profundo, en que siente que ella es dirigida por alguien que le enseña a ser ella misma en la totalidad de su ser, con entera naturalidad, y siente que esa fuerza no es de ella, sino una fuerza que el ser divino le está comunicando maravillosamente. Un análisis grafológico dio este resultado sobre Einstein. Interiormente tiene tantas reservas de energía y de actividad, de iniciativa y organización, que llega a presentar una auténtica necesidad de descartar los caminos fáciles y por lo tanto de elegir los caminos más difíciles y los modelos que mejor corresponden a su ser. Precisamente por eso ha escogido y seguido como modelo a Santa Teresa, de una personalidad de alta tensión y fuertemente pasional. De modo que ese análisis grafológico dice muy bien lo que es Einstein, algo verdaderamente portentoso. Un día Einstein escribió como fuera de sí: nuestros pecados quedaron destruidos a fuego en la pasión y muerte de Cristo. Cuando creemos esto y nos unimos al Cristo total, guiados por la fe, lo cual quiere decir que hemos entrado también decididos por el camino del seguimiento de Cristo, ya entonces Cristo nos va llevando a través de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Esto mismo exactamente es lo que experimenta el alma con la contemplación. En la contemplación, el paso a través del fuego expiatorio a la dichosa aventura de la unión de amor es lo que da razón de su doble carácter. Es muerte y resurrección. Tras la noche oscura brillan los resplandores de la llama de amor viva. Tras la noche oscura brillan los resplandores de la llama de amor viva. Párrafo admirable de su libro La ciencia de la cruz, que fue lo último que escribió cuando estaba ya en el convento de Echt en Holanda. El pueblo judío también le pertenecía a Dios. El maravilloso misterio que se sigue manifestando a los hombres aún en las formas más imprevistas. ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Se siente en las manos divinas. Dios dirige su existencia bendiciéndola sin cesar, y ella se desvive en corresponderle. De tal forma que realmente Einstein significa para nosotros una gran maestra que en este momento hacemos bien en tomarla en cuenta. Einstein
muere en una cámara de gas en Auschwitz, con la seguridad de estar en las manos de Dios como propiedad suya. ¡Qué maravilla! Así corona su vocación cristiana de dar la vida por los demás en el martirio, después de una vida dedicada a orar, estudiar y escribir. Testimonio perdurable de grandeza humana y divina. Dice ella: yo soy una pobre e impotente pequeña Esther, pero el Rey me ha escogido, el Rey que me ha escogido es infinitamente grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo. De tal forma que la vida de Einstein para nosotros es una lección admirable de lo que puede y debe ser la vida de nosotros los creyentes. Entonces, para terminar, volvemos al comienzo. Cómo realmente es un momento especial este de la pandemia, que realmente es la verdadera Primera Guerra Mundial, porque está afectando al mundo entero, para que cada ser humano se interese en sí mismo, tome en cuenta lo que es la educación, que es tomar en cuenta al ser humano para que realmente sea ser humano. Una arcilla que va creciendo poco a poco hasta convertirse en imagen y semejanza del Creador, para participar de su condición divina en el seno bendito de la Trinidad. De tal forma que le pedimos a la Santa Einstein, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, que nos acompañe, que nos ilumine, que nos fortalezca y que nos consuele en este momento del camino. Un momento de grandes incertidumbres, pero al mismo tiempo de grandes invitaciones a ser atrevidos para contar cada uno consigo mismo y educarse, prestándole atención a esa maravilla que es en cuerpo y alma. Un alma engastada en un cuerpo engastada en un alma. Una realidad portentosa que requiere un cultivo permanente, supremamente solícito y cuidadoso en mi cuerpo y en mi alma. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Hernando, te agradecemos enormemente este compartir tan interesante sobre Edith Stein. Los invitamos a que mañana también a las 7:30 de la noche nos acompañen en este espacio, en esta semana de reflexión filosófica. Los esperamos entonces y esperamos también que este haya sido un espacio importante para todos ustedes. Una feliz noche.